Hola, ¿cómo estáis? Esto es 13 Crypto y en el vídeo de hoy pues vamos a ver en qué fase del mercado nos encontramos, en qué momento nos encontramos, qué es lo previsible que haga el precio de Bitcoin y por tanto el resto de criptomonedas, y vamos a repasar también, vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad y a ciertas noticias que me parecen interesantes relativas a la adopción, relativas a alguna estafa que hay que ver, etcétera. Bueno, pues antes de meternos con lo gordo, con lo que va a hacer Bitcoin, con lo importante, vamos a ver un poco las noticias y analizar un poco la actualidad que nos está deparando esta semana. Empezamos con una mala noticia. Esta criptomoneda, Ether Party, Fuel, como se la conoce por las siglas de la criptomoneda, sería una supuesta estafa según la policía de Canadá. ¿Qué ha hecho la justicia canadiense? Pues ha incautado las cuentas de esta pareja, se llaman Kevin Hobbs y Lisa Chen. Es una pareja que sacó esta criptomoneda y recaudó en la fase de ICO, de oferta inicial de moneda, recaudaron 22 millones de dólares que en lugar de haberlos empleado en el desarrollo de la criptomoneda, en marketing o lo que fuera, pues lo han empleado en pegarse la vida padre. Les han incautado Land Rover, Lamborghini, etcétera. Bueno, las acusaciones que hace la policía, pues es que realmente no han creado un producto de ninguna utilidad, que el token no vale para nada, que, que además ese dinero se ha empleado en vivir mejor ellos, no lo han empleado en otra cosa. Y la cosa es que además este señor Hobbs, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Kevin Hobbs, pues tiene, por lo visto, tiene antecedentes y esto es lo que habría puesto a la policía canadiense en alerta. Tenía antecedentes de lavado de dinero, de jugarse en casinos dinero para procedente del crimen organizado, supuestamente, etcétera. Entonces, bueno, creo que hay que tomar precauciones respecto a esta moneda y, por supuesto, si tienes algo, vamos, no sé. Yo justo estaba tradeando esta moneda, estaba en un 17% de ganancias. Al saltar esta noticia, pues cayó un 10% y me salí con un 7% de ganancias. Ellos han contestado, han sacado esta nota, que bueno, lo que hacen es negar la mayor, ¿no? Lo que hacen es que nunca han liquidado activos, nunca han malversado fondos, nunca han usado fondos de la compañía para jugárselos en casinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bla, 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 bla. ¿Qué van a decir? Aunque, como no puede ser de otra manera, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Eso, por supuesto, la presunción de inocencia que vaya siempre por delante. Ahora, que yo soy libre para hacer con mis tokens lo que quiera y por supuesto que no quiero ni uno de estos. Es un token que... Ether Party es un token que llegó a valer en enero de 2018, llegó a estar en 43 centavos y a día de hoy se encuentra en un centavo, ¿vale? En las casas de cambio en las que está, sobre todo es Binance, donde mueve en las últimas 24 horas, ha movido casi 1 millón de dólares contra BTC y 200.000 contra Ethereum. De dólares, no, de euros, perdón. Más de 1 millón de euros sigue moviendo. Entonces yo creo que hay gente que los está vendiendo, la gente que conoce esta situación, y hay gente que sin conocerla pues los está comprando. Es lo que yo entiendo. También se comercia en la token y en Gate.io. Vamos a seguir viendo noticias. Otra noticia importante que nos deja la semana es que
La casa de cambio Bitfinex ha eliminado el requisito de depositar 10.000 dólares. Hasta ahora, para poder entrar a comerciar en Bitfinex, te pedían un depósito mínimo de 10.000 dólares y por eso este exchange, que es uno de los principales, pues era considerado un poco como el exchange de los grandes, ¿no? El exchange de... Es decir, mucha gente no puede hacer un depósito de 10.000 dólares. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Han dicho que no pueden ignorar el creciente nivel de solicitudes de acceso. Vamos, que lo que busca, lo que vienen a decir es que hay muchos clientes que quieren estar en Bitfinex y con esto, pues ellos hacen el favor de dejar acceder a estos clientes. A mí lo que me da es que lo que buscan es captar nuevos clientes. Están todos los exchange, todas las casas de cambio, están sufriendo unos niveles de volumen muy bajos. Desde el año pasado el volumen es bajísimo y además cada vez hay más competencia en cuanto a casas de cambio. Entonces yo creo que están pues a la caza del cliente. Esa es la sensación que me da. Otra noticia interesante que tenemos respecto a la adopción de esta tecnología es que ha empezado a implementar la H&M, esta empresa sueca creo que es, no sé si es sueca o danesa, mm, bueno, una empresa textil, sobre todo dedicado a la solución que han traído en blockchain e inteligencia artificial va orientada a la trazabilidad de sus productos. Es decir, que el cliente pues va a poder saber dónde se ha producido, por dónde se ha transportado, de dónde vienen las materias primas, etcétera. Creo que este tipo de trazabilidad, donde más sentido tiene, es en el sector alimentario, porque creo que a los usuarios, a los clientes, nos interesa más saber dónde se ha fabricado o dónde se ha producido un filete de carne, por poner un ejemplo, de dónde viene esa vaca, dónde se ha criado, dónde se ha alimentado, etcétera. Es decir, creo que tiene más sentido o que nos interesa saber más la trazabilidad en el sector alimentario. Pero esto también es positivo. Es positivo que el sector textil se apunte a esto. Porque muchas empresas textiles operan o producen en el sudeste asiático, en donde emplean mano de obra, se podría decir casi que esclava, ¿no? Emplean incluso a niños o por miserias. Entonces, bueno, creo que también hay una parte de usuarios, hay una parte de consumidores que quieren ser responsables con el mundo que tienen alrededor. Y Ethereum Classic, que ha tenido una subida del 25% en los últimos días tras la propuesta de hard fork. ¿Qué es lo que se propone? Se propone hacer un hard fork en la red de Ethereum Classic para implementar determinadas mejoras, ¿no? Sobre todo orientadas a aumentar la escalabilidad y a reducir determinados problemas que tiene, por ejemplo, la red de Ethereum. Aquí vemos las propuestas, los cambios propuestos para los desarrolladores. El hard fork tendrá lugar en septiembre de este año, se llama Atlantis, se llama. Bueno, hubo un robo de fondos en la red de Ethereum, entonces gran parte de los desarrolladores se mostraron partidarios de anular esa transacción, mientras que los más puristas decidieron mantenerla o priorizar la descentralización sobre todo y hacer irreversibles las transacciones. Es decir, la inmutabilidad de la cadena de Ethereum. Y así fue como nació Ethereum Classic. Entonces vamos a ver cómo afectan estas mejoras y si son capaces de implementar de verdad o de solucionar problemas que tiene, por ejemplo, Ethereum, que sería su principal competidor, ¿no? A día de hoy está subiendo en las últimas 24 horas casi un 2%, está en 6,31 euros. Vamos a ver si podemos ver aquí el comportamiento del precio. Sí, aquí lo podemos ver. Bueno, pues el pump que ha tenido los últimos días, ¿no? Vemos como el volumen ha aumentado también
debido a este posible hard fork, que en tal caso será en septiembre. Entonces, lo que trae de cabeza a los traders y a los inversores de Bitcoin en estos días es si el precio ha tocado fondo o no. Bueno, pues vamos a intentar responder a esta cuestión basándonos un poco en el criterio, en las teorías de Wyckoff. Entonces, para eso vamos a ver primero la teoría y después lo intentamos aplicar al gráfico y sacar conclusiones. Wyckoff habla o señalaba el spring, ¿no? El spring era la zona en la que el precio hacía el mínimo, en la que se producía un exceso de oferta que llevaba el precio a mínimos y desde ahí volvía a subir. ¿Qué nos decía Wyckoff sobre el spring? Decía que solía aparecer después de un fuerte volumen de parada y que penetraba en el nivel de soporte del volumen previo. Entonces, si vamos a la gráfica, vemos este era el nivel de soporte que tenía Bitcoin antes. Vamos a pintar aquí la línea esta. Este sería el que estaba en torno a los 6.000. En los 6.000 tenía un nivel de soporte, lo rompió. Por aquí vemos que se produce el volumen de parada, ¿verdad? Vemos cómo el volumen aumenta y un alto volumen es lo que podríamos denominar como este volumen de parada, y como luego se adentra y rompe estos niveles de volumen de parada, el precio sigue adentrándose en un volumen siempre decreciente. Vamos a pintar aquí también este mínimo, o lo que sería el precio del Spring, que estuvo en los 3.140. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Wyckoff. Tal y como lo pinta aquí, este es, de forma esquemática sería el volumen de parada y luego el spring con menos volumen, una disminución del volumen, pero el precio hace un mínimo más bajo que cuando hubo volumen de parada. Creo que en este caso sí que podemos identificar fácilmente, ¿verdad? Lo que es la zona de spring que se produjo pues sobre el 15-16 de diciembre del 2018. Vamos a ver qué más nos dice la teoría de Wyckoff. Lo que nos dice es que después de que se produzca el spring, el precio vuelve a testear ese nivel. Lo que dice del test del spring es que es un movimiento bajista que corrige al impulso alcista que reacciona al spring y que devuelve el precio al interior del rango de acumulación. Es decir, siempre después, lo que llaman la caída del gato muerto, ¿no? El rebote del gato muerto. Siempre después de una gran caída hay un rally automático. Siempre hay un rally automático. ¿Por qué? Porque aquí la oferta, quien quería vender ya ha vendido, ya no queda nadie más por vender. La oferta ha hecho ya todo este esfuerzo para traer el precio hasta aquí abajo y aquí abajo ya la oferta está exhausta. Entonces eso lo que provoca es este rally automático. Vamos a decir que este fuera el rally automático o este de aquí. Todo esto, este movimiento que hemos vivido desde diciembre hasta hoy, sea el rally automático. ¿Qué pretende este movimiento? El movimiento del test del Spring, que eso es lo que tenemos que ver. ¿Dónde se ha testeado ya el Spring o está por testearse? Eso es lo que hay que ver. Yo creo que es el key de la cuestión aquí. Lo que nos dice es que el test lo que pretende es comprobar qué grado de oferta flotante hay aún en el contexto, dado que el profesional sabe que si hay demasiada oferta, sus intereses se podrían ver frustrados y eso podría comprometer el posterior rally alcista. Entonces, ¿qué consiguen los profesionales devolviendo el precio a la zona de Spring? Pues lo que consigue es tentar a la oferta, es decir, tentar a los pequeños inversores, sobre todo, a que se deshagan de sus activos, a que se deshagan de sus Bitcoin. Dice que si el profesional detecta que esa oferta es demasiado elevada, aún tendrá tiempo de abortar misión y sumarse a la fiesta bajista, imprimiendo así más fuerza bajista si cabe al mercado. Es decir, este sería un posible punto de test del Spring. Y vemos cómo el volumen es bajo, se produce y lleva el precio a la zona baja del canal. Lo importante ahora es saber en qué punto, en qué momento del mercado nos encontramos.
Sí, creo que el punto que hay que detectar sobre todo es el test del sprint, que podría ser este es un posible test del sprint, pero también podría ser que todo esto fuera parte del rally automático, ¿verdad? Entonces, de ser así, si este no fuera el test del sprint, puede ser que volviera a retestear este nivel de precios con un nivel de volumen mucho más bajo y que difícilmente pudiera pasar este nivel. Dice, dice aquí que el test ideal será aquel cuyo volumen promedio sea menor que el volumen promedio que se produjo en el sprint. Es decir, que tendríamos que ver al precio sobre este nivel, pero con un volumen pues muy inferior a esta parte de aquí, ¿vale? Es lo que nos dice, es lo que nos dice la teoría. Dice que lo ideal es que finalizase por encima del mínimo que hizo el sprint, es decir, que no rompiera el soporte que marcó el sprint. Dice, aunque el mercado haya parado de bajar y empiece a moverse dentro del rango lateral de acumulación, no olvide que lo que sigue primando es la tendencia bajista. Eso es verdad, la mentalidad ha seguido siendo bajista durante todo este rango de precio por debajo de los 6.000. Y que la batalla entre vendedores y compradores sigue vigente y sin un vencedor claro por el momento. No debería dar por finalizada la caída hasta que el precio rompa la línea de oferta y salte hacia el otro lado. La línea de oferta podríamos decir que es esta de aquí, es decir, la que marca la resistencia en este rango de acumulación, ¿vale? Vamos a ver qué es eso del salto del arroyo porque podría ser que se hubiera producido ya. Si esto es la resistencia que marca el primer rally automático, que sería este de aquí, marcaría esta resistencia, dentro de la cual se produce el rango de acumulación. Dentro de este rango se va acumulando esperando a que el precio lo cruce con fuerza. Ese sería el salto del arroyo. Vamos a ver qué nos dice la teoría sobre el salto del arroyo. Dice, recordemos que el rango de trading era una zona canalizada que se construye con los mínimos que produce el sprint y los máximos que produce el primer impulso alcista después de la parada. Es decir, el automatic rally o el rally automático. El precio permanecerá encerrado entre ambos extremos porque existe un equilibrio de facto entre oferta y demanda. Solo cuando el mercado esté listo para saltar, saltará. Y eso será solo cuando el profesional detecte que ya no hay oferta capaz de poner en peligro la subida y el posterior rally. ¿Qué es lo que nos dice aquí en torno a este salto del arroyo, ¿no? Bueno, es una metáfora lo del salto del arroyo. Lo que dice es que habla de un Boy Scout que se encuentra con un arroyo y que para saltarlo pues va bordeando el arroyo para cruzar por el sitio más fácil o donde menos probabilidad haya de que pueda mojarse. Lo que nos dice es que en esta zona, en este movimiento del salto del arroyo, los rangos son amplios, el volumen es creciente y los cierres son en máximos. Esto lo que nos dice es que la demanda está absorbiendo a la oferta residual que queda en la resistencia y que su interés por rematar la faena y hacerse con el control de la situación es definitivo. Dice, según Wyckoff decía que un operador nunca debería comprar cuando se producen los impulsos, sino en las correcciones. ¿Por qué? Porque siempre después de un impulso va a haber una posterior corrección. Es decir, el mercado nos va a dar una segunda oportunidad para, para entrar. Entonces, pudiera ser, si este es el arroyo, ¿vale? Pudiera ser que lo hemos saltado. Además, se dan las circunstancias o las condiciones en las que podríamos decir que se ha producido este salto del arroyo. Volumen creciente, aquí tuvimos unas velas de volumen importantes, una vela de rango amplio o de velas, como dice, estrechas, no, amplias, ¿no? Velas amplias. Podría ser que este haya sido el salto del arroyo. Y el precio sigue subiendo ahí de manera casi automática. ¿Qué es lo que dice la teoría de Wyckoff? Que siempre después del salto del arroyo se produce una corrección después del movimiento que perfora el rango de acumulación recién superado. Es la última oportunidad que se le da a la oferta para volver a luchar por el control del mercado. Lo normal es que esta no pueda porque esté exhausta y en este caso se produciría el pullback. Es decir, que la anterior resistencia pasará a ser soporte. Es decir, podríamos ver después de este salto del arroyo el pullback al arroyo, o lo que sería un retroceso hasta esta zona
que si antes fue resistencia, pues ahora será soporte. Y a partir de aquí ya seguirá creciendo. Aquí está claro. Este es el volumen de parada, la zona del volumen de parada. Este es el sprint, de eso no hay duda. Pero las dudas surgen de dónde está el Automatic Rally. ¿Es este de aquí solo el que nos marca el rango de trade? ¿O estamos aún dentro de ese rally automático? ¿El test del sprint es este, el test del sprint, o está por producirse en el futuro el test del sprint? Vamos a ver cómo se produjo la anterior reversión de tendencia bajista a tendencia alcista. Se podría considerar 2015, que es un poco después de aquel rally y un año de corrección. La tendencia, la posterior tendencia alcista que acabó en 2017, pues se labró aquí, ¿verdad? En el año 2015. Aquí es fácil también identificar el área de sprint, que sería esta. Esta sería el área de sprint. Y luego, ¿dónde está el test? ¿Qué es lo que estamos intentando averiguar ahora en 2019? ¿El test fue este? Pues podría pensarse, ¿no? Que el test fue este. Pero realmente el test fue este. El test de... Es decir, se produce el sprint, el rally automático, y después hay un posterior test del sprint. Una vez que el profesional detecta que ya no hay oferta, que ya la demanda tiene el total control de la situación, pues se produce el salto del arroyo, que sería este de aquí, un movimiento con mucha fuerza y con mucha decisión, y desde ahí ya entonces seguiría subiendo, como vemos, de forma parabólica casi hasta llegar aquí en diciembre de 2017, hasta llegar a cerca de los $20.000. Estoy leyendo a bastantes expertos diciendo que el precio aún tiene que girar hacia los 2.500, incluso sumergirse por debajo de los 2.000. Hay otros que dicen que no, que nunca jamás vamos a volver a ver unos niveles de precio tan bajos. En el anterior vídeo que hicimos en 13 Crypto veíamos cómo 12 meses antes de que se produzca un halving, siempre el precio comienza a subir, o podría decirse que siempre 12 meses antes del halving está cerca al fondo. Entonces, combinando todo, sí podríamos decir que estamos cerca, o tendría sentido este esquema. El sprint está claro, el test es lo que no sabemos si sería este o no, y el salto del arroyo si sería este o no. Parece ser que sí, ¿eh? Parece ser que todo cuadra en base a la teoría que acabamos de leer. Entonces, aunque esto fuera, aun de ser cierto, aun de ser un análisis certero y coincidir todo esto, según la teoría de Wyckoff, ahora lo que nos corresponde sería un pullback a esta zona, a ver si lo puedo pintar. Lo que nos correspondería ahora sería un pullback hacia esta zona, que anteriormente fue resistencia y es soporte, para desde ahí ya pues reanudar o comenzar lo que verdaderamente sería la tendencia alcista. No sé cuál es tu opinión sobre esta teoría y si se está cumpliendo o no. Lo que sí que te pido es que me lo hagas saber en los comentarios, ver qué crees, ver cuál es tu criterio y si tienes otra teoría. Hay criterios para pensar diferentes cosas y te agradezco que me lo hagas saber aquí en los comentarios. Y aunque ya sabéis que esto no es un consejo de inversión, pues sí que es verdad que todo apunta a que va siendo hora de ponerse en corto. Esto no es un consejo de inversión, pero es posible que yo esté empezando a buscar una zona en la cual empezar a ponerme en corto, por lo menos hasta los 4.200, hasta los $4.200 o 4.150. ¿Qué pasa? Que antes de esa eventual caída o antes de esa bajada de precio, sí que creo que es posible que veamos un repunte hacia arriba con el objetivo de liquidar a quien esté en short actualmente. Luego baja y luego ya, en tal caso, tomaríamos ganancias. Y bueno, si el vídeo te ha parecido interesante, pues suscríbete al canal, dale a me gusta, dale a la campanita,
comenta cualquier queja, duda, sugerencia, pregunta, tus teorías o qué piensas sobre esta teoría de Wyckoff. Habrá que hacerle seguimiento en el futuro. Así que nada más por hoy. Que tengáis un buen día y una feliz semana. Hasta luego.